Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 13 y vamos a explicar el tema seguridad en sistemas embebidos, o mejor conocido como Internet of Things, que es Internet de las cosas. Y como objetivo tenemos comprender y analizar cómo se puede aplicar estos mecanismos de seguridad para prevenir o combatir diversos ataques cibernéticos desde el punto de vista de los sistemas embebidos. Como equipo, nuestro objetivo va más enfocado a encontrar la relación de dichos mecanismos de seguridad aplicados a los sistemas embebidos con los temas vistos en clase. Asimismo, investigamos en la medida de lo posible y presentamos una aplicación o varios casos que ejemplifique los conceptos que se revisarán durante el tema. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de contexto. Las características de los sistemas embebidos versus las características de un computador. En primera característica tenemos el diseño. Los sistemas embebidos están diseñados para ejecutar una sola aplicación, mientras que un computador está diseñado para ejecutar varias aplicaciones. Dentro de esas aplicaciones en un computador nosotros podemos programar unas funcionalidades, mientras que en los sistemas embebidos no podemos hacer esto. Otro punto serían los recursos. Los recursos que tienen los sistemas embebidos son los necesarios para llevar a cabo su aplicación. Mientras que en los computadores, entre más recursos tengamos, el computador funcionará mejor. Otro de los puntos son las fallas. Mientras que en los sistemas embebidos una falla podría llevar a graves consecuencias, dentro de los computadores unas fallas solo nos llevarían a pequeños inconvenientes o retrasos de tiempo. Otro de los puntos son en los sistemas operativos embebidos, son muy pequeños, llegando a tales que algunos sistemas embebidos no tienen sistema operativo, mientras que en un computador el sistema operativo es muy necesario y además son muy complejos. Llevando esta comparativa tenemos que los sistemas operativos de los sistemas embebidos son 10,000 veces más pequeños que un sistema operativo de un computador. Bueno, ahora teniendo todo esto, vamos a la introducción. Los sistemas embebidos, o también llamados sistemas empotrados, están en el mundo llegando a alcanzar la cifra de 10,000 millones de sistemas embebidos desplegados en el mundo. Anteriormente estos sistemas se utilizaban en la industria, teniendo así como brazos mecánicos, robots que intentaban mejorar o mejoraron la manufactura de muchos procesos. Hoy en día estos sistemas embebidos han llegado a nuestras vidas diarias en nuestros hogares como juguetes, accesorios, electrodomésticos y más actualmente al día de hoy como asistentes virtuales como el caso de Alexa o Google. Estos sistemas embebidos no presentan peligro alguno, ya que si estos presentan alguna falla, el mismo sistema podría eliminarlo o arreglarlo. Este problema se hace mayor cuando nosotros intentamos conectar nuestros sistemas o nuestros dispositivos a una red, de la cual vamos a hablar es la red de Internet. Nosotros buscamos conectarlos a una red de Internet para que estos sistemas mejoren sus características y desempeño. Y por otro lado, tenemos que también buscamos nosotros conectarlos a una red para tener mayor acceso a ellos o controlarlos remotamente, ya que muchos de nuestros celulares tienen aplicaciones para controlar estos dispositivos. El problema comienza o se hace más grande este riesgo mediante la red. Como nosotros ya sabemos, tendremos una red con varios de estos sistemas conectados, sabiendo así que dentro de una red un problema o en caso alguno un ataque que nosotros tengamos a esa red podría ser más fatal y no se podría llegar a una solución,
ya que si varios dispositivos presentan algún error provocado, el sistema de seguridad tendría que atenderlos. Pero al ser muchos dispositivos los que se van infectando con este error, nuestro sistema de seguridad fallaría, ya que sería una sobrecarga de procesos a este. Por lo tanto, en esta infraestructura de esta red sería muy peligroso y podrían acceder fácilmente a controlar nuestros sistemas embebidos, recordando que estos sistemas que están conectados a la red saben y proporcionan datos o están conectados a información nuestra que podría ser robada. De esto es de lo que va a tratar nuestro tema. Y es mediante esta conexión, por ejemplo, como se pueden cambiar los valores de setpoint de reguladores de temperatura y encender o apagar los electrodomésticos de una casa, haciendo una simple llamada telefónica o accediendo a un sitio web. Y es que existe un incremento desproporcionado de riesgos a los que se exponen, especialmente con la integración de capacidades de red. El nivel de riesgo aumenta con cada capa de integración. Por ejemplo, en sistemas ciberfísicos, en cuanto han tenido funcionalidades core, han migrado a la nube, emergen nuevas amenazas. Esto sucede porque la nube elimina la protección que la separación física de los dispositivos solían tener, y es por eso que los componentes de software localizados en el cloud se deben proteger para garantizar la interoperabilidad entre diferentes dispositivos y sistemas. La seguridad de la plataforma informática tiene que basarse en estándares definidos. Tenemos en este caso dos panoramas, que uno sería, por ejemplo, cambiar la temperatura de un recinto, que es vital para algunas personas en épocas de invierno o en verano. El ataque combinado a varios de estos elementos puede causar sobrecargas a las centrales de energía si se realiza el encendido simultáneo de múltiples elementos en las horas pico de consumo. Adicionalmente, se puede realizar monitoreo del estado de dichos elementos y de esta forma se puede determinar los horarios en que una vivienda se encuentra vacía, haciéndola vulnerable a los robos y demás ataques físicos. Y bueno, tenemos aquí un cuadro comparativo de los primeros sistemas embebidos que se basaban exclusivamente en el procesador, es decir, un microcontrolador, y no tenían un sistema operativo, y con las instrucciones grabadas directamente sobre él. Cuando el procesador quedaba obsoleto, el dispositivo también, y con ello su programación. Fue aproximadamente en los años 80 cuando surgieron los primeros sistemas embebidos con sistemas operativos, sobre todo para cubrir esas necesidades de comunicación, independizando las aplicaciones del hardware y permitiendo la reutilización de librerías. Los sistemas operativos de propósito general también han penetrado en los sistemas embebidos, y con ello las debilidades que los acompañan. De esta manera, debilidades de librerías externas o propias de los sistemas de Linux y Windows pueden suponer problemas para los dispositivos que controlan. Aquí tenemos una tabla de comparación entre un sistema embebido y un computador de propósito general. Como podemos observar, algunos sistemas embebidos como los computadores contienen sistemas operativos. La diferencia es el tamaño, puesto en estos sistemas embebidos solo deben cumplir con muy pocas funcionalidades. Otra de esas características es que pueden ser de alto nivel de integración, lo cual significa que se pueden conectar varios de ellos para funciones específicas a la conexión de dichos componentes por medio de una red de Internet, y a esto se le denomina Internet de las Cosas. En esencia, el Internet de las Cosas es una dimensión de Internet y una nueva generación de servicios que significa que cualquier cosa u objeto se puede comunicar entre sí y a Internet, en cualquier lugar y en cualquier momento, es decir, de un modo ubicuo. Y al realizar las comunicaciones mediante numerosos sistemas y tecnologías, el mundo estará hiperconectado. El Internet de las Cosas no es lo mismo que redes de sensores, dado que las cosas u objetos no necesitan ser sensores.
ni las redes de sensores han de conectarse a Internet. De esta misma forma, el Internet de las cosas no es lo mismo que el Big Data, ya que no se requieren cosas para capturar o generar datos ni aplicaciones para almacenar datos centralizados en los grandes almacenes de datos o la nube. Internet de las cosas no es parte de Machine to Machine. Este concepto de Machine to Machine representa cualquier tecnología que permite que dos dispositivos intercambien información entre sí, o es decir, que se comuniquen y que envíen datos. Entonces, ¿por qué el Internet no es parte de este concepto de Machine to Machine? Bueno, pues ya que los seres humanos pueden y desean acceder también a las cosas directamente. De igual forma, los sistemas ciberfísicos pueden conectarse con protocolos que no son de Internet, transportar mensajes entre máquinas y o dispositivos de red, así como la automatización con frecuencia en entornos cerrados y controlados. Podemos considerar que la definición incluye 4 componentes importantes. Conexión, que se refiere al estudio de protocolos de comunicación. En segundo lugar, las cosas, que se refieren al estudio de sensores, actuadores, controladores, concentradores, etc. Y en tercer lugar, la no operación por seres humanos, que se refiere al aprovisionamiento. Y en cuarto y último lugar, el Internet se refiere a seguridad, incluyendo las identidades, autenticación y autorización, pero también a interoperabilidad. Los objetos conectados deben desempeñar un rol para sacar rédito a su ubicuidad y poder ser considerados como objetos inteligentes. Para esto son necesarios 3 componentes. Un controlador, que es un sistema computacional que permita procesar la información. Un sensor, que permite obtener la información física del entorno y convertirla en información procesable digitalmente. Algún ejemplo de ello podría ser un sensor de luminosidad, de movimiento o de temperatura. Y finalmente un actuador, dispositivos electrónicos que permiten modificar o generar un efecto sobre la física del entorno. Por ejemplo, un motor o un altavoz. Entonces, como ya mencionamos, el Internet de las cosas es un gran ecosistema de objetos interconectados con miles de aplicaciones de todo tipo y de impacto en la mayoría de los sectores de la empresa: la industria, los negocios y la salud, las infraestructuras, la energía, la fabricación automotriz, etc. Las alarmas deberían dispararse en este caso cuando nos damos cuenta que los productos son exageradamente más baratos que la media de la competencia, ya que esto significa que podrían tener menos prestaciones o se habrán descuidado muchos temas que atañen a su protección. Y tenemos 2 conceptos, que es datos en movimiento. Los datos en movimiento es un concepto opuesto al de datos en descanso. Pertenecen al conjunto de datos que se están transfiriendo o moviendo a través de sistemas de comunicación en entornos informáticos clásicos. Los datos se generan normalmente en ordenadores origen para llegar a los ordenadores de destino, cruzando todo tipo de dispositivos y medios de red para conseguirlo. En IoT, el proceso es el mismo, con la diferencia de que el flujo de datos en movimiento es creado por las cosas conectadas. Los datos en descanso son aquellos que, ya llegados a su destino, no van a moverse y por lo tanto quedarán almacenados en el sistema. Desde el punto de vista de la seguridad, los delincuentes, o llamémoslos hackers, se sienten mucho más atraídos por estos datos en movimiento que por los que están en descanso. Y esto se debe a que los datos en movimiento representan el tiempo real, millones y millones de acciones que están sucediendo en ese preciso momento. Es mucho más atractivo para ellos que datos almacenados que incluso puede que hayan perdido su vigencia. Es por ello que, aparte de aplicar la obvia seguridad en los sistemas de almacenamiento, es de vital importancia hacer lo mismo en el origen de datos, y más aún en su fase de tránsito, que es cuando se consideran más vulnerables. Cuando se habla de la seguridad en Internet de las cosas, debe pensarse que los sistemas están expuestos de extremo a extremo. Es decir, que existe un gran número de dispositivos y nodos que están en constante comunicación, con actualizaciones de estado muy frecuentes, generando gran cantidad de datos en movimiento que circulan por la red hasta los sistemas centrales. Los objetos de los atacantes pueden ser muchos y muy variados.
en el extremo de los sensores y actuadores, desde la captura de los datos recolectados por el propio interés en ellos, hasta la captura de credenciales de los dispositivos controlados remotamente. En dispositivos de red, denegar el acceso, destruir o interrumpir los sistemas y el centro de datos, obtener y manipular datos. Como vemos, muchos son los frentes a combatir. De vuelta en el modelo, a efectos de seguridad se indica que debe asegurarse cada dispositivo o sistema, los procesos deben disponer de seguridad a cada nivel y las transacciones de datos hacia arriba o hacia abajo entre capas del modelo deben ser seguras. A continuación daremos algunos ejemplos de cómo un intruso puede acceder a información sensible a través de un dispositivo IoT. En una sociedad con cada vez más dispositivos conectados, crecen las oportunidades para los delincuentes de guante blanco. Asaltar casinos ya no es solamente cuestión de bandas organizadas como las que nos presentan en películas como Ocean's 11. Ahora, con un ordenador y unos pocos conocimientos técnicos adquiridos en YouTube, puede obtenerse algo más valioso incluso que el dinero: los datos de las personas. A nadie le extraña ya que un sistema de calefacción pueda controlarse de forma remota, pero quizás frunza el ceño si lo que está conectado es el termostato que regula el sistema de refrigeración de un acuario dentro de un casino. Este instrumento, muy querido por los amantes de la acuariofilia, provocó una brecha de seguridad muy importante en un hotel de Londres a mediados de 2018. Y es que un hacker logró no solamente colarse en la red informática, sino que además accedió a las bases de datos para llevarse los de los jugadores que más apuestan en su casino, los llamados high rollers. Este sería el ejemplo de cómo un intruso puede acceder a información sensible a través de un dispositivo IoT. Lo más preocupante de todo es que, aunque muchas personas relacionan el hecho de hackear un sistema con inutilizarlo después de conseguir su objetivo, la verdad es que no es así. Termostatos, cámaras de vigilancia, cerraduras y enchufes inteligentes continúan prestando sus servicios de forma eficiente, sirviendo de puerta de acceso para los criminales sin que veamos ninguna anomalía externa como síntoma. Bueno, vamos a exponer el segundo caso, el cual nos habla que el mes de octubre del 2016, el servidor de varias empresas como Amazon, Netflix, Spotify, entre otros, cayó en las manos de un malware. Creo que algunos hemos oído hablar sobre los botnets, o en español que sería una red zombie. Se llama así porque esta estrategia de los delincuentes se trata de infectar un dispositivo. El sistema embebido de un dispositivo se infecta, haciendo que éste vaya a su vez enviando señales a diferentes dispositivos, ya que todos estos se encuentran dentro de una red. Todos estos mensajes o interacciones que tiene con demás dispositivos hace que se vayan infectando uno por uno, y al final el delincuente tendrá toda una red de dispositivos a su mando o su control, que sin darse cuenta estos dispositivos irán obedeciendo las normas o indicaciones que se los dé el delincuente o este malware, y poco a poco irá desobedeciendo las órdenes que le dé su creador, teniendo así que, teniendo la posición de una red de dispositivos o red zombie, podría atacar. Tal es el caso que una de las compañías encargadas de la protección de sistemas web con la tecnología DNI recibió un ataque que se denominó ataque de denegación de servicios coordinados, ya que todos estos dispositivos, toda esta red, se negaba a seguir las órdenes, y todos al mismo tiempo se coordinaron para que el servidor de estas páginas se infectara y dejara varios días sin conexión a estas empresas famosas que son Twitter, Amazon, Spotify y Netflix, gracias a la red zombie o botnets.
Bueno, teniendo esto sobre los botnets o la red zombie que prácticamente tendría este nombre, otro de los casos más famosos que tenemos es el Banco de España. En el 2018 sufrió un ataque igualmente de denegación de servicios distribuidos, en los que el servicio web cayó gracias a que diferentes dispositivos fueron infectados, y esto solo llevó a un retraso en las actividades diarias de la empresa. Otros de los casos también sería que estos malware infectan diferentes dispositivos, y podemos recordar que los bancos o los cajeros automáticos tienen sistemas embebidos o están constituidos de sistemas embebidos. Si algún malware llega a infectarlos, estos podrían obedecer las normas o las órdenes del delincuente, llevando así que con un solo botón podrían algunos delincuentes retirar dinero de estos cajeros automáticos. Muchos de estos casos se han presentado, pero ahorita el de la actualidad se encarga de hacer una denegación de servicios distribuidos, un ataque de denegación de servicios distribuidos, el cual consiste en infectar diferentes dispositivos de diferentes partes del mundo para esclavizarlos, empezar a trabajar. ¿Y cómo es esto? Pues empezando a minar Bitcoin, recordando que para minar Bitcoin se necesitan de diferentes componentes computacionales para ir minando. Entonces estos delincuentes se filtran en las redes de internet para así atacar sistemas distribuidos y esclavizarlos para que les generen bitcoins a estas personas. Esos son algunos de los casos más famosos para este tipo o esta estrategia de malware. ¿Quién conduce? MITM o Man in the Middle es el nombre seleccionado para identificar una técnica hacker muy específica, es decir, colocarse entre el origen y el destino para interceptar y posiblemente modificar la información intercambiada por estos, haciéndoles creer que están hablando directamente. Otra parecida es el enmascaramiento, donde el hacker se hace pasar por una entidad real como un objeto, un sistema o una persona, para suplantar sus identidades en una red. No se refiere exclusivamente al robo de sus identidades, también significa hacerse pasar por otro. Tales técnicas permiten, por ejemplo, que un hacker se hiciera pasar por un marcapasos para simular el ataque cardíaco de un paciente, o que en un centro de control se obtuvieran lecturas correctas del motor de una cadena de producción cuando éste está siendo robado. Uno de los casos más preocupantes es el derivado de la demostración de dos expertos hackers que en 2016 consiguieron hacerse con el control de todo un terreno de una conocida marca americana, estando en funcionamiento. Introduciéndose gracias a la dirección de internet del sistema de entretenimiento del vehículo, consiguieron apagar el motor, hacerlo viral bruscamente o desactivar sus frenos, aparte de cambiar las canciones que sonaban o mostrar una foto suya en la pantalla del salpicadero. Tal acción provocó que casi 1,5 millones de vehículos de la marca tuvieran que ser llamados a revisión, solamente en Estados Unidos. Este ataque, que ha sido descrito por los propios atacantes como complicado y costoso a nivel de tiempo, demuestra que la suplantación es posible en cualquier ámbito y que debemos tomarnos muy en serio todo lo relacionado con la seguridad. En Internet existen multitud de documentos técnicos y aplicaciones que ayudan a los delincuentes en estos menesteres. Realizar un ataque MITM no es en realidad tan complicado como parece. Cualquier aparato conectado a la red pasa en un momento u otro por dispositivos como switchers o routers, encargados de seleccionar la ruta correcta de los datos hacia el destino. Si un hacker hace creer que su sistema es el router suplantando su identidad, estará redireccionando todo el tráfico de origen hacia él. En ese momento toma el control, pudiendo ver y modificar a lujo los datos y enviándolo modificado a su destino original, si es necesario.
Si opta por esta acción, tanto el origen como el destino pensarán que están manteniendo una conversación legítima, cuando en realidad estará siendo modulada por el hombre en medio. Factores que hacen más vulnerables a los dispositivos. Número 1. Conectarse a Internet. El hecho de conectarse a Internet expone de entrada toda nuestra infraestructura a un gran abanico de delincuentes. Desconectarse de la red de redes no es la solución, ya que hablamos precisamente de IoT, pero sí debemos ser conscientes de que toda precaución es poca cuando nos abrimos al mundo. En algunas ocasiones, los sistemas IoT, a pesar de su nombre, pueden trabajar de forma aislada del resto de la comunidad digital. No es mala solución si es factible para nosotros. Número 2. Contraseñas simples y credenciales por defecto. Existe la problemática asociada a no modificar las credenciales de fábrica de nuestros dispositivos o, si lo hacemos, establecer nuevas que sean detectables muy fácilmente. Secuencias como 000 o 123 o el número del teléfono del usuario son las primeras opciones que un hacker o un sistema de intrusión automática prueba. Tampoco sirve de mucho escribir las credenciales en un post-it colgado de una pantalla o, peor aún, de la base propia de la cámara de seguridad. Número 2. Falta de cifrado. El cifrado de los datos que circulan por las redes es algo básico, vital y muy demandado. Hablaremos de ello más adelante. El problema es que muchos dispositivos IoT de bajo coste no lo ofrecen y por lo tanto ponen en peligro la solución. Número 4. Soporte remoto. En algunas ocasiones, los fabricantes dejan abierta la posibilidad de acceder de forma remota a sus dispositivos por si existen necesidades futuras de mantenimiento remoto. En España, por ejemplo, Movistar prevía un sistema de acceso alternativo con credenciales especiales por si los técnicos tenían que configurar sus routers remotamente. Esta acción de buena fe a priori podría comprometer la seguridad en conjunto. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de privacidad y seguridad. Recordando que alguna vez alguien dijo, si te regalan algo es porque el producto eres tú. Y esto es una verdad ya innegable, que dentro de nosotros, en unas aplicaciones que nosotros utilizamos día con día, nuestra información, nuestro comportamiento, nuestras necesidades, todos nuestros datos están siendo captados por estas aplicaciones y llevados al Big Data, a la inteligencia de datos y a las inteligencias artificiales de hoy en día. Con todos estos datos pretenden las empresas negociar o muchas veces ofrecernos más servicios de acuerdo a lo que nosotros buscamos en la red o en estas aplicaciones. Teniendo esto claro, la privacidad que nosotros teníamos queda quebrantada y esto es malo, ya que la privacidad ayuda a reforzar la confianza que tenemos como nosotros usuarios a los servicios que nos brindan, y muchas veces de estos datos han sido utilizados por gente con malas intenciones, con malwares, provocando así su descarga de ellos. Por lo tanto, la privacidad es uno de los puntos más importantes dentro de este sector. Si todos pudiéramos acceder a los datos o información o a dispositivos, que en este caso es lo que vamos a hablar, de sistemas embebidos, las consecuencias serían fatales. Por poner algunos ejemplos, sería que remotamente personas podrían acceder a los frenos de un vehículo y accionarlos. Podrían parar el motor de un avión de pasajeros en pleno vuelo, o peor aún, sobrecalentar el reactor de una central nuclear. Todos estos efectos podrían ser posibles y llevaría a graves consecuencias. Por lo tanto, la privacidad en estos sistemas embebidos o varios se ha fomentado
Y esto se diseña a partir de principios éticos, tratamiento del enfoque para proteger información, fomentar la privacidad en línea y muchas otras cosas que más adelante estaremos hablando, algunas recomendaciones que les daremos. Y esto se puede llevar a la práctica en los sistemas embebidos, poniendo trabas a las personas que quieren entrar a nuestra información o dificultades, y por eso es importante dificultar el acceso a personas no autorizadas, situando sensores, controladores y dispositivos de red en lugares estratégicos para ayudar con la prevención o detectación de estos criminales. Bueno, esta sería una de las formas factibles para que nuestra privacidad se reforzara y tendríamos confianza en ellos en los sistemas embebidos. Bueno, ahora pasaremos a lo siguiente. A continuación, tenemos algunas recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. El primer consejo sería cambiar las contraseñas de fábrica, ya que la mayoría de los dispositivos incluyen credenciales por defecto establecidas por el fabricante. Estas deben de eliminarse y ser sustituidas por las nuestras. Mantenimiento de contraseñas. Si los entornos son críticos o se sospecha de su vulnerabilidad, puede establecerse una política de cambio de contraseña periódica. En instalaciones industriales existen mecanismos gracias a los cuales ciertas operaciones sobre miles de dispositivos pueden realizarse de forma conjunta. Habilitar su acceso a la red solo cuando sea necesario. Algunos entornos, dispositivos o aplicaciones no requieren conexión ininterrumpida a Internet. A veces puede conseguirse que la conexión se produzca solamente cuando deban enviarse datos. En otros casos, la solución puede encontrarse perfectamente aislada del mundo, sin salida al exterior. Esta situación puede ofrecer más seguridad que una conectada. Restringir el acceso únicamente al personal y a los dispositivos estrictamente necesarios. Si las soluciones permiten la creación de diversos usuarios y contraseñas, establecer una política individual de autorizaciones y mantenerla puede ser la mejor práctica que usar un único nombre de usuario y contraseña y compartirlo entre muchos usuarios. La primera opción autorizará solamente a aquellas personas que se hayan decidido que operen con el entorno. Deshabilitar el acceso remoto desde fuera de la red interna. Entre las bondades de muchos dispositivos existe la posibilidad de la gestión y el acceso remoto. Tales opciones, útiles en algunos casos, pueden significar un agujero de seguridad muy importante. Por eso los usuarios deben asegurarse de su desactivación si no van a usarlas. Adquirir los dispositivos que resulten más seguros y que permitan actualizaciones de seguridad. Por desgracia, el precio tiene mucho que ver con ello. Cuanta más seguridad y habilidad, mayor precio. Una opción muy importante es que permitan actualizaciones de seguridad y, de ser posible, que lo hagan de manera automática. Desactivar la interfaz web si es posible. Muchos dispositivos IoT y de red permiten su configuración usando navegadores web como Edge o Chrome para facilitar las cosas a los usuarios. De hecho, la inmensa mayoría de routers del mercado aceptan tal opción. Si es posible, esta debe desactivarse, ya que son muy típicos los ataques desde los puertos como los usados en las comunicaciones web. Establecer un canal cifrado de comunicación. Los dispositivos deben incorporar técnicas que garanticen comunicaciones seguras de extremo a extremo. Así, esta es una opción que debe comprobarse antes de adquirir cualquier sistema IoT. De no activar ningún sistema de cifrado, lo que mandemos a la red será leíble tal cual. Tener un especial cuidado en redes sociales y sistemas de los fabricantes. Muchos dispositivos pueden dejar rastro del lugar por donde pasan y de sus actividades en sitios tan públicos como una red social. El usuario en este caso debe analizar cuán necesario es esto y desactivarlo, si no, es de vital importancia para su objetivo. Y finalmente tenemos resetear los sistemas. Igual que cuando nos desprendemos de un teléfono móvil o un viejo ordenador, los restauramos a valores de fábrica para que nadie pueda recuperar sus datos. Cuando eliminamos un objeto IoT, deberíamos hacer lo mismo, si no, podría pasar que alguien recuperara la información que permitiera acceder a la red donde estaba conectado. Finalmente tenemos nuestras referencias y eso sería todo por parte de nuestro equipo.
Muchas gracias.